Hola, bienvenido de nuevo. Ante cualquier duda, estoy para ayudarte. Por favor, házmela llegar. Hoy vamos a ver lo que denomino el juego de la economía. Vemos ahí en la imagen el juego del Monopoly, las reglas de juego de la economía digital. El consumo de bienes y servicios, habíamos visto, lo realizamos para satisfacer nuestras necesidades, que conlleva a una interacción de los actores económicos para esta satisfacción dentro de una sociedad determinada. Es tomada también como la fuerza que impulsa a la economía a través de la constante interacción de oferta y demanda. Los mercados tienen dos agentes económicos, compradores y vendedores. Y la demanda está representada por los compradores de un mercado. En un mercado competitivo, la oferta y la demanda de un bien o servicio determinan el precio del bien de equilibrio. Un mercado competitivo es un mercado en el que hay muchos compradores y vendedores en un mismo bien, pero ninguno puede influir sobre el precio del bien. Eso llamamos mercado competitivo. El comportamiento de un mercado competitivo se describe muy bien mediante un modelo que se llama modelo de la oferta y la demanda. Los elementos que componen este modelo son la curva de demanda, la curva de oferta, el conjunto de factores que provocan desplazamientos de la curva de oferta, el conjunto de factores que provocan el desplazamiento de la curva de demanda. El equilibrio de mercado incluye el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Precio y equilibrio y cantidad de equilibrio. Los cambios del equilibrio causado por el desplazamiento de la curva de oferta y demanda. Estos elementos forman el modelo de oferta y demanda. Básicamente, es oferta y la demanda y sus interacciones. Los vendedores y los compradores de café, por ejemplo, constituyen un mercado, es decir, un conjunto de productores y consumidores que intercambian un bien o un servicio mediante un pago, un precio. Así, las reglas de juego de la economía, las normas de juego, están establecidas entre la oferta y la demanda, entre los que venden, los que compran, y la pelota podríamos decir que es el precio. El precio determina qué se compra más, qué se vende más, etc. Y están planteadas las bases de esta nueva unidad que vamos a ver a continuación. La demanda. Los mercados tienen dos agentes económicos, compradores y vendedores. La demanda representa a los compradores en un mercado. En el gráfico vemos que tenemos dos vendedores. Uno dice son más grandes, pero los tiene a 1000. Y el otro dice son más baratos y los tiene a 900. Y la compradora dice, viendo que hay una buena oferta y están compitiendo, tengo solo 800, muy astutamente. ¿Qué pasará? Bueno, justamente el precio de un bien en un mercado, por la ley de la demanda, se establece entre la interacción de ofertantes y demandantes, o de compradores y vendedores. En este caso, vamos a estudiar hoy a la demanda, vamos a estudiar a los compradores, ¿sí? Y la ley de la demanda, ¿sí? Esto vamos a estudiar hoy. Dicen, en economía, la demanda es la cantidad total de un bien o servicio que las personas o gente desea adquirir. Los economistas utilizan el término demanda para referirse a la cantidad de algún bien o servicio que los consumidores están dispuestos y son capaces de comprar a cada precio. Lo que un comprador paga por una unidad o un bien o servicio específico se llama precio. La cantidad total de unidades compradas en este precio
se llama cantidad demandada. Si estos vendedores le dicen que vale 500, ¿sí?, muy probablemente la compradora llevará más de una unidad. Y si le dicen 800 o el precio que está, bueno, llevará una sola unidad. La cantidad demandada es una, pero si baja el precio, llevará más unidades del bien. Así, un aumento en el precio de un bien o servicio casi siempre provoca una disminución de la cantidad demandada de ese bien o servicio. Por el contrario, una disminución del precio aumentará la cantidad demandada. O, por ejemplo, cuando el precio por litro de el combustible, gasolina, nafta, se incrementa, la gente deja de consumirlo y busca formas de reducir su consumo, como por ejemplo compartir un automóvil para ir a trabajar o usar el transporte público. Por lo tanto, la ley de la demanda de los compradores está relacionada inversamente entre el precio y la cantidad demandada. Supone que todas las demás variables que afectan a la demanda permanecerán constantes. Así, una tabla de demanda es una tabla que muestra las cantidades demandadas a cualquier precio dado, como podemos ver en el gráfico. A $1, 800 millones de galones. A $1.20, 700 millones de galones. A 1.40, 600 y 1.60 y así. En este caso, el precio está medido en dólares por litros o galón de gasolina. La cantidad demandada está medida en millones de galones durante un periodo de tiempo. Y aquí se muestra la misma información como una curva de demanda con la cantidad en el eje de las ordenadas, acá X, y el precio en el eje de las abscisas, Y. Y vemos cómo tenemos los distintos valores que vemos en la tabla y cómo se grafica la curva en los distintos elementos. Así vemos que la tabla de demanda muestra que a medida que el precio se incrementa, el precio sube, la cantidad demandada disminuye. Fíjense que como a $1, ¿sí?, teníamos 800 millones de litros de combustible, pero cuando ya sube a $1.20, ya disminuye la cantidad demandada, ¿sí? Está disminuyendo la cantidad demandada. Y así, a medida que aumenta, a $2.20 por litro, tenemos 420 millones de galones. Ha disminuido la cantidad demandada. La ley de la demanda, cuando dice que son inversamente proporcionales. El gráfico relaciona el precio de un bien y la cantidad demandada. Podemos ver también en el precio de una hamburguesa, en euros en este caso, como si sale 3 euros no se consume nada. Se consume 0, ¿sí? Pero si baja a 0,50, se consumen 10 unidades de hamburguesa. O sea, que cuando aumenta el precio, es exactamente lo mismo, disminuye la cantidad de demanda, ¿sí? Cuando el precio está en 0,50, hay 10 cantidades, pero cuando está a 1 euro, la cantidad demandada es 8, y así va disminuyendo. La curva de demanda es descendente. Cambio en la demanda y cambio en la cantidad demandada no son cosas iguales,
son diferentes. La demanda cambia cuando uno de sus determinantes cambia. Los determinantes de la demanda son el ingreso del consumidor, el precio de los restos de los bienes, el gasto del consumidor, las expectativas. Con estos elementos, la curva de demanda se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha. Y el cambio en la demanda solo se da en la cantidad demandada cuando hay un precio, cuando varía el precio de mercado del bien. Por ejemplo, el aumento en el sueldo o ingreso de los consumidores provocará un aumento de la demanda de un bien, por ejemplo, automóviles, y se desplazará la curva de demanda hacia la derecha o hacia la izquierda. En cambio, un cambio en el precio de un bien hará que en la misma curva cambie en las cantidades demandadas. Por eso, cambio en la demanda es diferente a cambio a las cantidades demandadas. Es muy importante este elemento que lo tengan en cuenta. Vamos a ver, hay un gráfico, que estamos viendo, que nos aclara bien cuáles son los elementos. Entonces, cuando hay un cambio en el precio, es dentro de la misma curva. Cuando hay un cambio en el precio, se mueve dentro de la misma curva. Y cuando hay un cambio en el resto de los elementos, ingreso, precio de los bienes, hay un cambio en la demanda que se traslada hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo del cambio que se produzca en el resto de los bienes, que puede ser, bueno, del ingreso, el precio de bienes relacionados, de los gustos o modas, expectativas, etc.